Ok, estamos de vuelta en Iquique al Día y nuestro invitado ahora es un cientista político que tiene una maestría y ahora está doctorando en la Universidad de Bilbao. Del País Vasco de Bilbao. Del País Vasco en Bilbao, sí. Y se llama Cristian Obando, está con nosotros y vamos a estar conversando con él respecto a esta situación que se dio con el fallo de La Haya entre Chile y Perú. Justamente. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, gracias por la invitación, Karim. Ajá. Cristian, cuéntame un poco cuál es tu visión de esta situación que acaba de pasar. ¿Cómo lo ves? La sensación es, primero, es un evento histórico, o sea que nos hayan demandado en un tribunal internacional, que esto se haya resuelto de una manera pacífica, sin problema. Es algo inédito, o sea, algo muy, muy importante y digno de destacarse. O sea, la civilidad de los dos países, cómo se respondió en el epicentro del conflicto, en Arica, en Tacna, en las capitales. O sea, hubo pequeñas escaramuzas. Creo que unos neonazis reaccionaron violentamente. Ah, ¿verdad? Unos neonazis en la Plaza de las Armas. Pero al final esto se resolvió. Y querámoslo o no, esto fue salomónico, Chile ganó algo muy importante, ¿cierto? Se le garantiza jurídicamente que el hito 1, o sea, decir que el hito terrestre se proyecta al mar, que era la posición chilena, que eso es muy relevante, porque en el fondo un tribunal internacional está diciendo ustedes tienen la razón. Ajá. Por así decirlo, lo que ganó Chile, que no es menor, porque se le reconoce soberanía plena de su mar territorial, es decir, las 12 desde la costa de la playa a 12 millas tiene soberanía absoluta y ahí están las grandes reservas pelágicas, ¿no? Ahí están todos los peces, los cardúmenes, qué sé yo. Entonces, por ese lado no perdimos algo relevante, ¿no? El patrimonio económico y la soberanía plena. Pero después viene la otra parte, ¿no? Que es esa decisión sui generis del tribunal, que el hito se proyectaba hasta las 80 millas y no a las 200 como quería Chile. Y eso, ahí está el punto que muchos juristas dicen que no están de acuerdo, que esto fue una derrota. Para mí esto fue un fallo salomónico, es decir, se dejó, sí, así lo fue. las dos partes se contentan, bueno, y a partir de la milla 80 en adelante se quiebra el paralelo y se hace una bisectriz, se hace una línea equidistante y en el fondo Perú ganó 22.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Ahí está la línea que hizo La Haya. Justamente. Y esa es la línea que a muchos juristas les parece... Sin compás, parece que la hizo alguien así como una pizarra y le escribió así y le tiritó un poco la mano para abajo, pero bueno. Y a mucha gente no le gusta, pero bueno, o sea, en el fondo lo más importante no se perdió patrimonio económico. Cristian, ¿por qué normalmente, a lo mejor tú que estudias esto de los estudios internacionales, de la ciencia política, ¿por qué en Perú se le da un énfasis, pero como que ya, o sea... Es muy como distinto que, a Chile. Claro, acá se dice, O sea, sí, La Haya pasa sí. esto, pasa lo otro, Perú... Hay un contraste con la soberanía chilena. Estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, sí. perfecto, pero en Perú es el titular de todos lados, todo es enardecido, todo es enloquecido, como que les va a cambiar la historia de la vida, como que llegaron a la luna, como que recuperaron el Iquique. Mira los titulares. Claro. La prensa exacerba totalmente la actitud de un pueblo, que tiene mucho analfabetismo, de un pueblo que no tiene grandes cantidades de masas educadas. Entonces los exacerban, los vuelven locos. Sí, bueno, o sea, la prensa peruana siempre ha sido sensacionalista, eso no es novedad. Si uno ve los titulares de hace 2 años, cuando, qué sé yo, aquí se hace un ejercicio militar, ya ellos, un drama, esto es guerra. Ya es vergonzoso. Uno va a Lima y le da vergüenza leer el diario. Es parte de la prensa. Dios mío, qué vergüenza tienen estos periodistas de acá. Pero, ¿por qué hay tanto contraste entre la forma que lo plantea Chile, tan sobria, tan austera? Claro, sí. Tenemos que ponernos en el lugar del Perú, que se quiera o no, es un país que sufrió una guerra, ¿no? Una invasión, fue derrotado. Y eso ha marcado la identidad peruana. O sea, es decir, siempre se han sentido derrotados, pisoteados. Sobre todo por un vecino, ¿no? Que, imagínate, Tarapacá era peruano, o sea, Arica era peruano. Y de repente... imagínate, entre 1883 y 1929, esto estuvo en litigio, iba a haber un plebiscito.
finalmente se les devuelve Tacna, no se hace el plebiscito, nos quedamos con Arica, y está el Morro, ¿no? La Estrellita del Sur, que se le dice. Entonces, ese sentimiento lleva a que constantemente el peruano tenga que reforzar su identidad, tenga que constantemente decirle a su sociedad, somos peruanos y devenimos del incanato y esto les viene muy bien en el sentido de que... Pero ellos quieren hacer siempre sentir que son lo mejor, que son lo máximo, que son un país súper rico, y en el fondo tú vas y están como súper pendientes de ese tema nada más. Y si ya te pierden cualquier discusión, te dicen, pero la comida es rica. Y es como lo único que te dicen. La comida peruana es espectacular. Sí, espectacular. Tiene una biosfera muy bella, tiene todos los climas habidos por haber, tiene turismo. Pero en términos políticos y todo lo demás, pero en clave política ellos siempre tienen que recordarle... Súper exacerbada. Sí, tienen que recordarle a su sociedad que ellos son peruanos. Entonces esto de alguna manera como que apacigua la idea histórica de haber sido derrotados y ahora triunfaron. Y triunfaron por un tribunal, o sea, por una vía pacífica. O sea, solucionamos las controversias de manera pacífica, de manera civilizada. Entonces, eso lo explotan. Lo hubieran resuelto de otra manera, estarían otra vez diciendo, pero tenemos una comida súper rica. Es un tema complejo, ¿no? Es así la peruanidad, o sea, el ser peruano es un componente muy complejo. Por eso digo, siempre tenemos que ponernos en el lugar del otro. O sea, a nosotros nos cuesta entender eso porque nosotros no tenemos problemas. O sea, Chile, al contrario, el país vencedor. Y por eso que nos consideran muchas veces un mal vecino. El mejor alumno de la región, pero alumno egoísta. El que está por sobre todo estabilidad económica, estabilidad política, tratados de libre comercio. Queremos venderle a todo el mundo. Estamos instalados en los 5 continentes. Tenemos socios comerciales. Somos socios de la Unión Europea. Entonces, de alguna manera también, si uno ve de la otra cara, hemos descuidado a la región. O sea, no podemos olvidarnos que son nuestros vecinos y van a hacerlo por siempre. Perú, Bolivia, Argentina. Ahora, ¿qué crees tú que comienza ahora? ¿Comienza una etapa nueva de relaciones? Sí. ¿Mejores? Mejores yo creo que sí. O sea, no hay ninguna garantía de que este sea el último, por así decirlo, encontrón, diferendo o que nuevamente vayamos a un tribunal. Estamos a la expectativa de lo que pase con Bolivia. O sea, en el fondo es administrar. Bueno, pero con Perú, ¿tú crees que ya la situación sí, yo creo que zanjada? Sí. Hay mucha inversión en Perú, se habla de las cuerdas separadas, encapsular lo político. La cantidad de tiendas. Falabella, Ripley, ahora llega París, López, está Sodimac, LAN. Por supuesto, LAN, la cantidad de personas del norte que va a Tacna, el comercio, la mano de obra peruana acá. Entonces hay un intercambio, hay una interdependencia económica muy fuerte. Ya. Y eso tiene que prevalecer por sobre estos diferendos. O sea, yo creo que sí va a venir... Que en el fondo el diferendo es un tema político y que le afecta a las altas esferas. A la élite política, a las capitales. A la élite política y a las capitales solamente. Sí, pero Tarapacá y Tacna van a seguir conviviendo, Arica y Iquique también. O sea, pero se aprovechan muchísimo, fíjate, de los políticos del pueblo. Por supuesto, sí. O sea, de hacerlos sentir que están... Que es lo propio, que eso del interés nacional, el interés de todo. Se burlan. Sí, o sea, hacen un uso político de ese pueblo. Y esto va a ser así siempre, es muy difícil. Bolivia siempre va a tener el tema del mar, Perú el tema Fíjate que los presidentes en Perú suben su aprobación popular cuando hablan en contra de Chile. Por supuesto. En cambio, acá nunca he escuchado a un presidente que hable de Perú. Tenemos algunos que no suben su popularidad. Tenemos el diputado Tarud, el diputado Moreira. Ahí es constante. Cada vez que el presidente empieza a bajar... Pero son muy excepcionales, pero el uso político de las relaciones vecinales en Chile no es una constante. En Perú sí, en Perú y Bolivia sí. Y te insisto, es por el tema de... es una cortina de humo. Derrotados. Sí, la inferioridad, superioridad, hay el tema histórico que es muy difícil de zanjar, pero lo bueno es que tenemos mucha experiencia. No sé, te quiero aprovechar de contar que en mi universidad, en mi instituto, acaba de publicar un libro muy interesante que se llama Chile-Perú, la historia que nos unen. Donde tenemos 30 académicos, tacneños, cientistas sociales, historiadores tarapaqueños, ariqueños, Santiago y de Lima, y que escriben episodios de la historia que nos unen. Por ejemplo, cuando se estrella un avión con el equipo Alianza de Lima, el año 80, y va a Colo-Colo y les presta 4 jugadores que finalmente se quedan jugando allá. Eso, por ejemplo, los vínculos familiares entre tacneños y ariqueños,
episodios de la independencia, donde rescata la figura de O'Higgins, ¿no? Que contribuyó a la independencia del Perú. O sea, es decir, también hay otras cosas que nos unen, ¿no? Y es muy importante que desde la educación tengamos una visión más superadora de estas visiones, como tú dices, políticas, desde las cancillerías, desde los estados. Es decir, hay otras cosas que son más cotidianas, ¿ah? Que son de la vida diaria, unas pequeñas historias que pasan inadvertidas, no como la fecha de las grandes batallas, de los episodios bélicos. O sea, eso sopesar que tenemos otras cosas, hay otras opciones. Que también son importantes y buenas. Así, por eso paso el dato de este libro, que es muy interesante. Okay. ¿Cómo se llama antes de irnos? Chile y Perú, las historias que nos unen. Okay. Editado por RIL y creo que está acá en el mall. Ok. Cristian, gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Muy interesante tu opinión. Vamos a un corte y volvemos en Iquique al día. Doobly bop bop, baby, do wah. Doobly bop bop, baby, do wah. Do da baby do da.